Hola a todos, acá les habla Berix y hoy vengo con un video bastante especial, ya que el tema de este video es uno que lleva un buen tiempo resonando entre la comunidad de doblajes internacionales. Así que para empezar tenemos que hablar de Lost Media. La Lost Media es un tema que ya hace varios años está siendo muy sonado. Siempre es interesante saber sobre material perdido, toda la historia de este, las búsquedas que se realizan para encontrarlo y en algunos casos las formas en las que finalmente se encuentran. Del lado de los países hispanohablantes, uno de los temas favoritos de Lost Media es el de los doblajes perdidos, ya sean en latino o en castellano. Varias de las búsquedas de Lost Media más famosas de este lado del charco tienen que ver con doblajes que se han perdido con el tiempo, ya que muchas personas admiramos este tema y nos encanta preservar su larga y compleja historia. Pero ojo con lo que dije hace poco, doblajes ya sean en latino o castellano. Obviamente para nosotros que hablamos este idioma nos va a resultar más familiar e interesante conservar los doblajes que se producen en nuestro idioma. Pero ¿qué pasa con los doblajes que se producen para otros países de todo el mundo? Es muy probable que hayan oído hablar de casos famosos como el doblaje árabe de Los Simpson, los doblajes japoneses de Nickelodeon o los doblajes ilegales en árabe de Basma Channel. Pero hay que tener en cuenta que el mundo es un lugar enorme con cientos de países e idiomas que cada uno tiene su propia historia en cuanto a doblaje, y aún así muy rara vez son siquiera mencionados o se les da algún tipo de atención. ¿O acaso me van a decir que escucharon hablar del doblaje alemán de Ed, Edd y Eddy, que se encuentra casi totalmente perdido a pesar de que se transmitió en varios canales por 10 años? ¿O qué tal el doblaje cantonés de Tiny Toons, del cual solo se tiene la intro, la cual fue radicalmente cambiada? ¿O del doblaje italiano de Ren y Stimpy, del cual no se tiene casi nada porque el único canal con los derechos de transmisión de la serie la transmitió a un horario terrible? Por supuesto que no, porque a pesar de ser casos interesantes, nadie habla de ellos por el simple hecho de no ser en nuestro idioma y solo se le da atención a aquellos casos que son demasiado únicos y especiales. La pregunta en este momento es, ¿por qué los doblajes de otros países no reciben atención por parte de la comunidad general de Lost Media y qué importancia deberían tener en realidad? En este video buscaremos darle una respuesta a esas preguntas, repasando la historia de los doblajes internacionales con la comunidad de Lost Media, su peso en la comunidad de doblajes internacionales y diversos puntos de vista sobre esta situación. Así que sin más que decir, pónganse cómodos porque en este video vamos a hablar de la importancia de los doblajes internacionales perdidos. Contexto y rareza de los doblajes. Para entender de lo que se va a hablar en la próxima parte de historia, necesitan saber el contexto del estatus de disponibilidad de los doblajes internacionales. Así que acá les va una explicación. Siendo ustedes de Latinoamérica y España, pónganse a pensar en la cantidad de contenido con doblaje que alguna vez han visto. Ahora piensen en la cantidad de cosas con doblaje que ustedes jamás han visto ni han sabido de su existencia. Son muchas, ¿verdad? ¿Y qué tan fácil les es acceder a estos doblajes? Muy seguramente tienen a su disposición servicios de streaming que contratar, páginas de piratería a las cuales acceder, la televisión e incluso lanzamientos oficiales en DVD y Blu-ray. Bien, ahora piensen en toda la cantidad de doblajes que se encuentran perdidos por no estar disponibles de ninguna de estas maneras. De nuevo, son muchos, ¿verdad? Pues ahora imaginen la misma situación para otros países donde la situación es diferente y hay una menor cantidad de gente que puede estar interesada en archivar estos doblajes. Si pensamos en la mayoría de países grandes que podemos reconocer, nos encontramos con casos parecidos. Hay mucho contenido con doblaje al que podemos acceder con facilidad por medios oficiales o piratas, pero a un rango menor. Pónganse a pensarlo. Latinoamérica es todo un continente con millones de personas que se pueden interesar en resguardar contenido con doblaje, y ya de por sí España tiene varios casos de doblajes perdidos. Se podría decir que incluso más que Latinoamérica, pues de eso mismo hablo. A veces estos son países pequeños en comparación que pueden no tener la suficiente gente interesada o los medios para compartir este material. Por ponerles un ejemplo, todos conocemos a Alemania, es uno de los países más importantes a nivel mundial, pero ¿qué hay de la situación del resguardo de doblajes allá? Podrán creer que lo tienen igual de fácil que acá, pero en algunos casos no, pues hay varias series y películas relativamente viejas
que son prácticamente imposibles de encontrar, a pesar de que de este lado del charco se pueden encontrar a un par de clics de distancia. Les voy a repetir el ejemplo que di al inicio del video. El doblaje alemán de Ed, Edd y Eddy se transmitió en la televisión alemana por una década en varios canales y aún así está casi totalmente perdido, siendo que lo único disponible son clips subidos por el canal de YouTube de Cartoon Network Alemania. Y es más, antes de que estos clips fueran subidos, la información era tan poca que mucha gente llegó a creer que ni siquiera existía este doblaje. Y estamos hablando de una serie muy conocida, la cual se puede encontrar muy fácilmente en nuestro doblaje en muchísimos sitios, tanto oficiales como piratas. ¿Creen que eso es mucha diferencia? Veamos ahora unos ejemplos de países más específicos. ¿Qué hay de los países que no tienen tanta gente interesada o los medios como los demás? Les voy a dar unos ejemplos que explicarán esto. Empezando por Japón. Al ser un país tan reconocido e importante, seguro pensarán que es fácil acceder a los doblajes que producen. Pues piénsenlo de nuevo. Japón tiene unas leyes de copyright muy estrictas. Básicamente cualquier movimiento por internet relacionado a la piratería es altamente monitoreado y puede haber consecuencias graves por incumplir las normas. A esto se le suma el hecho de que ya de por sí el público japonés no se ve tan interesado en los productos extranjeros como el resto del mundo. Basta con buscar videos donde gente japonesa reacciona a series o películas extranjeras para ver que muchas veces solo son capaces de reconocer a los titanes de las industrias como Disney, y muchas veces apenas si reconocen series que son enormemente exitosas en otros lados del mundo. Ya de por sí actualmente es raro que se archiven doblajes japoneses por esta gente. Ahora imaginen cómo es la situación con doblajes mucho más antiguos. Se sorprenderán al saber la cantidad abismal de doblajes japoneses que se encuentran perdidos. Solo por darles un ejemplo, casi todos los doblajes alguna vez producidos por Nickelodeon Japón se encuentran totalmente perdidos, exceptuando los grandes conocidos como Bob Esponja o Paw Patrol. Para estos doblajes, usualmente la única forma de ser accedidos fácilmente es por medio de servicios de streaming, ya que es muy difícil encontrar transmisiones de canales japoneses, y ni se diga adquirir cosas como DVDs. Pero aún así, si te lo propones, podés llegar a encontrar una que otra cosa en relación a doblajes japoneses en sitios como YouTube o Nico Nico. Así que vayamos un poco más bajo. Hablemos de Filipinas. Ya de por sí la cantidad de doblajes en filipino no es muy grande, pero sí es una cantidad considerable. La cosa acá es que en Filipinas es muy común que se hable inglés, incluso más común que el propio idioma filipino. Así que piensen en esto. El inglés es tan hablado que la mayoría de canales de televisión ni siquiera se molesta en transmitir contenido con doblaje en filipino, y ni hablar de la distribución en medios caseros y streaming. Es más, ni siquiera los cines del país proyectan doblajes, todo está en inglés debido a lo masivo que es el habla del idioma allá. Ahora sumemos a todo esto el hecho de que la gente de Filipinas, al estar tan acostumbrada al inglés y no tener los medios, los doblajes producidos no se resguardan y es casi imposible encontrarlos en cualquier sitio. A lo mucho vas a encontrar una o dos páginas de piratería que ya de por sí no tienen mucho contenido, y este poco contenido muchas veces se encuentra incompleto o con mala calidad de audio. Umuhusay ka na, anak ah. Tumira ka lang ng tumira. Kapag ginalingan ko ba makakapag-college ako? Oo. At kapag pinagbutihan mo, magagawa mo kahit anong gusto mo, Michael. Y si creían que no se podía ir más bajo, escuchen mi último ejemplo y hablemos de Bangladesh, para que se den una idea. Los doblajes en bengalí existen, pero no son muy fáciles de identificar ni de confirmar su existencia. Esto debido a la poquísima documentación que existe de estos. Si bien existen series y películas con doblaje en bengalí, encontrarlas es imposible en la mayoría de los casos, a menos que tengas la suerte de conocer a alguien en la comunidad que haya grabado ese mismo doblaje con motivos de archivo. Los doblajes en este idioma son casi siempre exclusivos de televisión. Estos nunca tienen lanzamientos en medios caseros y tienen casi nula atención por parte de servicios de streaming. El único servicio de streaming que cuenta con soporte a este idioma es Amazon Prime Video, y aún así no hay mucho contenido disponible en ese idioma ahí. Actualmente el mayor exponente de doblajes en bengalí es el canal Duronto TV, al cual se le conoce por haber hecho un doblaje bengalí de Bob Esponja recién en 2019, 20 años después de
desde que se estrenó la serie, y aún así casi no existen archivos de lo que se transmite en este canal, o al menos no de una forma accesible. La piratería en este caso no es una opción, ya que las páginas de piratería en este idioma son prácticamente inexistentes o son nidos de virus que no tienen nada de contenido en realidad. Entonces, concluyendo con este segmento, podemos ver que la disponibilidad de contenido con doblaje varía mucho dependiendo de la región, y esto lleva a que muchísimo más contenido quede perdido. Piensen en aquella teoría que mencioné en la segunda parte de mi iceberg de doblaje. El 65% de todos los doblajes alguna vez producidos están perdidos. Es imposible resguardarlo todo, y debido a la enorme cantidad de países donde se pierden doblajes todo el tiempo, esto no hace más que darnos una inmensa cantidad de material que probablemente no mucha gente se va a empeñar en buscar. Y hablando de empeñarse en buscar doblajes, y ahora que ya tienen una idea de cómo funciona esto, vayamos a la siguiente parte del video. La historia de la reputación de los doblajes internacionales y la comunidad de los media. Si tienen cierto conocimiento de la comunidad de los media, sabrán que en las wikis, tanto en español como en inglés, solo se les da importancia a los doblajes en estos respectivos idiomas, y muy rara vez se mencionan doblajes en otros idiomas. La razón de esto tiene su origen hace unos cuantos años, cuando cierta persona en la comunidad se obsesionó con encontrar el doblaje perdido de Bob Esponja en albanés. A esta persona, que por su comportamiento se podría deducir que es un niño, entró a foros de los media y trató de motivar a la gente a encontrar el doblaje de una forma bastante invasiva y molesta, lo cual no solo lo volvió un enorme blanco de burlas y rechazo por la gente del foro, sino que se volvió uno de los mayores memes de la comunidad de los media, manchando así la reputación de toda la comunidad de doblajes y prohibiendo terminantemente la creación de artículos sobre doblajes en la wiki que no fueran en inglés. A pesar de que esto fuese algo de la comunidad en inglés, eventualmente llegó a la comunidad en español, llevando esto a la misma prohibición y rechazo de este lado, ya que a esta wiki solo le importan los doblajes en español, con muy contadas excepciones. Todo este conflicto ridículo, que fue provocado totalmente por un solo niño molesto, es lo que nos manchó completamente como comunidad, pues es común que por esta experiencia se lleguen a hacer burlas a las personas que buscan estos doblajes, porque la comunidad de los media tiene una imagen nuestra de gente molesta que gasta su tiempo en insignificancias. Y esto me lleva al siguiente punto: ¿son los doblajes internacionales realmente una insignificancia? ¿Y qué importancia deberían tener en realidad? La importancia de los doblajes internacionales perdidos. A pesar de lo que dije en la sección pasada, me toca darles un poco de razón a los usuarios de la comunidad de los media en este punto. No todos los doblajes son lo suficientemente importantes como para que valga la pena una búsqueda en foco de toda la comunidad. Pero eso no significa que los doblajes en otros idiomas deban ser 100% ignorados y rechazados, sino que significa que, si bien no todos los doblajes merecen ser buscados a gran escala, hay muchos casos interesantes allá afuera que sin duda merecen aunque sea un poco de reconocimiento. Para explicar mejor mi punto, les voy a dar un ejemplo de cómo funcionan estos dos tipos de doblajes perdidos. Si tenemos un doblaje perdido en búlgaro de una serie no muy popular, pero que aún así es ciertamente nostálgica para algunas personas, ¿qué tan importante es buscarlo? Para responder esta pregunta tenemos que tener en cuenta a dos grupos de personas: los hablantes del idioma y los fans de la hipotética serie en cuestión que se interesan por sus doblajes. Empezando por los hablantes del idioma. Para esta gente que habla búlgaro, no les es nada fácil acceder a este doblaje, y muchos de ellos probablemente no sepan inglés o algún otro idioma cuyo doblaje de la serie esté disponible como para poder disfrutarla. Sumando también que por lo desconocida que es, nadie realmente estaría interesado en hacerle subtítulos al idioma siquiera. Para esta gente sí valdría la pena encontrar la serie, porque así estarían no solo recuperando una pieza de la historia del doblaje que es importante para ellos, sino que así por fin serían capaces de disfrutar de esta serie en su propio idioma. Siguiendo con los fans de la hipotética serie que se interesan en sus doblajes. Cuando un fan de una serie se interesa mucho en sus doblajes, jamás paramos de buscar para tener tanto como sea posible, porque para nosotros siempre va a ser interesante disfrutar de algo que nos gusta de una forma diferente, aun si hay una barrera de idioma de por medio. A esto se le suma también un sentimiento de coleccionismo, el sentimiento de tener todos los doblajes en tu colección, tener todos los doblajes resguardados. Para
Para esta gente es importante encontrar estos doblajes por esas razones, pero acá viene la contra. ¿Qué pasa con el resto de la comunidad? Recordemos que los hablantes búlgaros y los fans de esta serie interesados en sus doblajes son una minoría. Quizás en el resto hayan algunas personas que podrán no estar interesadas en la serie, pero aún así quieren ayudar. Pero la mayoría de gente, si no saben nada de esta serie, ni habla búlgaro, ni tiene ningún tipo de futuro interés por esta, entonces no vale la pena buscarlo. Pues estamos hablando de un doblaje común, uno que es solo lo mismo que el original, pero en otro idioma. Si a la comunidad de doblajes les parece insignificante, los de la comunidad de los media te tacharían de loco. Así que resumiendo, si un doblaje perdido no tiene algo que lo haga particularmente interesante o único en comparación con otros doblajes, no vale la pena buscarlo a menos que seas hablante del idioma o te guste el producto original. Si tratas de buscar el doblaje camboyano de una serie francesa que jamás tuvo distribución ni reconocimiento fuera de Francia y Camboya, entonces la búsqueda no va a valer la pena para gente externa del idioma o la serie. O puede pasar también que el doblaje en cuestión sea tan raro y se tenga tan poca información y medios de búsqueda que sea prácticamente imposible tratar de comenzar una búsqueda, pues hay muchos casos donde es inútil. Ahora, ¿qué pasa con estos casos especiales y únicos de doblajes perdidos? Para este otro lado de la moneda voy a usar un ejemplo real, ya que el caso anterior, la cantidad de doblajes perdidos así de específicos es enorme y es imposible escoger uno solo como si valiera la pena entre todos los demás. Este es un ejemplo que ya mencioné en mi iceberg de doblajes, les voy a dejar los links de ambas partes en la descripción. Existe un doblaje de la película El Lorax en un idioma llamado Somi, un idioma que se habla específicamente en ciertas regiones de la India. Se sabe que este doblaje se lanzó en DVD y tuvo una gran campaña publicitaria, pero aún así solo están disponibles el tráiler y algunos clips. Este es un ejemplo de un doblaje perdido que de hecho es bastante interesante por su contexto y trasfondo, pues a pesar de que existen varios doblajes en esta familia de idiomas, la calidad en estos es prácticamente nula, al punto de que ni siquiera se lo puede comparar con fandubs, porque eso sería un insulto para la gente que hace fandubs. Este doblaje en comparación, aunque no sea lo mejor del mundo, tiene muchísima calidad si lo comparamos con otros del mismo idioma. También, como dije antes, este doblaje tuvo una enorme campaña publicitaria, pues se realizó con fines caritativos para esparcir conciencia acerca de la deforestación, contando con el apoyo de grupos activistas y diversos distribuidores de la región que ni siquiera se especializaban en películas, lo hacían por fomentar la causa. Se suma también el hecho de que se contrataron a diversas celebridades de la región para interpretar a los personajes. Se realizaron campañas de publicidad en escuelas y centros religiosos, hubo mercancía, reportajes en diarios locales sobre el tema e incluso se llegó a usar una de las canciones de la película con la letra de su doblaje para promocionar una campaña política. Y la cereza sobre el pastel, este doblaje se produjo de forma completamente ilegal, sin ningún tipo de permiso de Universal para su realización. Este es un ejemplo perfecto de un doblaje internacional perdido que vale la pena buscar. Tiene un origen interesante y se le suman varios hechos particulares que no son realmente comunes en comparación a otros doblajes, pero obviamente no se le presta atención porque para cualquier persona que no sepa de esto, la idea de un doblaje perdido del Lorax en un idioma que solo se habla en un estado de la India suena demasiado ridícula y específica como para prestarle atención, y casos como estos hay muchos más, pero solo resuenan en la comunidad de doblajes y son completamente ignorados por la comunidad de los media. En conclusión, para este segmento, la mayoría de doblajes internacionales son muy intrascendentes como para hacer que la gente les preste atención, pero hay casos en los que realmente no deberían ser ignorados, pues realmente son destacables en medio de todos los demás. ¿Qué opina la gente de la comunidad al respecto? No quiero que con este video escuchen solo de mí, así que me tomé a la tarea de contactar gente con años de experiencia e importancia en la comunidad para pedirles sus puntos de vista del tema. A continuación van a escuchar sus opiniones. Los doblajes internacionales me parecen muy interesantes y he pasado bastantes años archivando los doblajes de los medios que consumo. Es triste ver que los nerds de doblajes tenemos mala reputación gracias a algunos niños molestos que no sabían lo que estaban haciendo. Estoy estudiando portugués y oír mis shows favoritos doblados en el idioma me ha ayudado mucho, especialmente con la pronunciación. Me interesé en los doblajes entre 2014 y 2015.
Originalmente me interesaba en las coproducciones de Plaza Sésamo y en ver las intros de Bob Esponja, el show de los Muppets y los sustitutos en otros idiomas. Empecé a interesarme principalmente en buscar doblajes de las pistas de Blue en 2016 porque, a pesar de ser un programa popular, era difícil encontrar doblajes en ese momento. Otra razón por la que me gusta coleccionar doblajes es que es divertido escuchar cómo suena una canción o una intro en otros idiomas. También es divertido cuando algo se redobla y descubres que tienes ambas versiones de ese doblaje. A veces, el doblaje puede ser un tema de nicho. Es bueno tener un grupo de personas que se preocupan por eso, especialmente cuando se dedica tanto trabajo a la producción. A veces hay casos en los que un actor ni siquiera puede ver cómo se ha desempeñado porque un doblaje es muy raro de encontrar, es genial descubrir eso. Se dedica mucho trabajo a muchos doblajes, incluso si ciertos tipos de ellos, como los doblajes albanés y persa, pueden parecer extraños, y es triste ver que a las personas en la comunidad de Lost Media no les importa eso debido a una instancia que sucedió hace tanto tiempo atrás. Descubrir doblajes tampoco es tan fácil como comprar un DVD, algunos de ellos ni siquiera se venden, en algunos hay doblajes que solo se han emitido durante una semana y nunca más. ¿Se siente satisfactorio haber lidiado con esas situaciones o ser consciente de que incluso existen? Quiero decir, a pesar de cómo puede ser la comunidad a veces, encuentro que coleccionar doblajes es divertido y un tema interesante para investigar. Siempre es divertido ver cómo cambiaron el diálogo para encajar en una broma adicional, o cómo en las canciones cambiaron la letra para adaptarse al ritmo y al esquema de rima. Si sale un nuevo doblaje, es realmente satisfactorio tener finalmente otro doblaje agregado a tu colección, especialmente si fue raro durante mucho tiempo, como el doblaje más notable de la comunidad, el doblaje albanés de Bob Esponja de Top Channel. También es agradable ver por fin una determinada serie o película que te gusta en tu idioma nativo, si el idioma original es diferente al que hablas, independientemente de la traducción o los fines de recopilación. También conocí a todos mis amigos actuales a través del doblaje, y sin este probablemente nunca hubiera hecho amistad con ellos. Así que tengo mucho agradecimiento por eso. No todo el mundo se sentirá igual, pero es por eso que todavía colecciono doblajes y me he quedado en la comunidad tantos años después. Y esto personalmente no se aplica a mí, pero el doblaje también puede ayudar a preservar los idiomas nativos y enseñar otros idiomas. Muchas personas han aprendido un nuevo idioma a través de estos métodos. ¿Dónde puedo informarme más sobre doblajes internacionales? Desgraciadamente no es muy fácil informarse sobre doblajes internacionales en general, a menos que estés en contacto con la comunidad o estés en algún server que se dedique a ello. Pues se puede ver videos de YouTube respecto al tema, que la mayoría son muy superficiales, hablando solo de los temas más conocidos o con información llena de errores que solo causa desinformación. Así que les diré algunos sitios donde pueden informarse más al respecto. Dubbing Database, la mayor wiki y fuente de información sobre doblajes internacionales, contando con miles de páginas con todo tipo de información sobre todo tipo de doblajes internacionales. DayWiki, el equivalente de Dubbing Database en español, aunque no tan completa, igualmente con bastante información en español. Lost Dubbing Wiki, una wiki dedicada especialmente a la documentación de doblajes internacionales perdidos. A pesar de no ser muy completa en cuanto a artículos, tiene aún así bastante información sobre doblajes perdidos. Tanto Dubbing Database como DayWiki cuentan también con servidores de Discord propios con gente de la comunidad donde se puede aprender mucho al respecto. También cabe mencionar la cuenta de Twitter Out of Context International Dubs, la cual también cuenta con su propio server de Discord. Conclusión. Y bueno, eso fue todo lo que tenía que decir acerca de la importancia de los doblajes internacionales. Fue divertido hacer un recorrido por la historia de este tema y discutir su importancia. Espero que los haya informado, y si llegué a cambiar sus opiniones o a interesarlos en los doblajes internacionales, por favor díganlo en un comentario. Con gusto les voy a dar corazón en ese caso. Les habló Verix y nos vemos en este canal la próxima vez que pierda ganas de hacer pubs. Hasta la próxima.
Por favor díganlo. El puto tren de mierda tenía que pasar ahora.